Hola gente. Bien, es probable que en los inicios de nuestras respectivas redes sociales hayan aparecido en el último tiempo una serie de creadores que nos enseñan a tener más productividad, que nos muestran trucos para lograr nuestras metas en menos tiempo y que nos alientan a terminar tareas que tenemos pendientes. En un principio, muchos podríamos coincidir en que un contenido como ese es algo positivo, ya que simplemente nos daría un mensaje que puede contribuir a mejorar nuestras vidas. El ser más responsable parece ser algo noble y deseable. Pero ¿en qué medida esos mensajes forman parte de una ideología que disimuladamente se va extendiendo a través de nuestras vidas? ¿Cuál puede ser el lado negativo de esos contenidos? Hoy vamos a hablar de la era de la tecnoproductividad y sobre cómo nos afecta. Bien, a principios de la década de los 90, más concretamente en 1991, el autor Neil Postman publicó su libro Tecnópolis. En esa obra, Postman se anima a hacer su propia división de diferentes etapas de la humanidad, así como pueden ser las conocidas divisiones entre premodernidad, modernidad y posmodernidad. En este caso, el autor hace una división entre la etapa de las herramientas, la etapa de las tecnocracias y la actual etapa de las tecnópolis. Si tenemos que definir en qué consistirían estas tres etapas desde la perspectiva del autor, tendríamos que decir que en la etapa de las herramientas se creaban justamente herramientas de una forma principalmente artesanal para resolver problemas inmediatos de la vida cotidiana, con el gran punto de que estas creaciones estaban fuertemente entrelazadas con la cultura y la teología propia del grupo humano en el que eran creadas. De hecho, se podría decir que la cultura y la teología del grupo eran el marco dentro del cual estaban determinadas esas herramientas. La etapa de las tecnocracias ya implicaría máquinas que eran capaces de funcionar automáticamente, que se volvieron indispensables en fábricas y que a su vez enriquecieron a ciertos sectores capitalistas. Los obreros ya no utilizaban herramientas que les servían como recurso para realizar mejor sus propias obras, sino que ellos pasaron a asistir a la máquina, que fue tomando cada vez más protagonismo. En esta etapa, la producción convivió con las tradiciones culturales y teológicas, aunque ya se podían ver los primeros signos de su abandono. Los principales lugares en los que esto ocurrió fueron Inglaterra y Estados Unidos durante el siglo XIX. Posteriormente se llega a las actuales tecnópolis. En ellas se busca el mayor rendimiento al menor costo. Entra en juego lo electrónico y de una forma disimulada se dejan atrás a las tradiciones que parecen ser un sinsentido, el cual, como mucho, debe ser relegado a la esfera privada individual y no molestar a la desconocida dirección del progreso, que al igual que la voluntad divina, tendría misterios insondables a los cuales nos tenemos que adaptar. Ahora bien, como sabemos, el tipo de diferenciación entre distintas etapas históricas no ocurre de un día para el otro. No estamos el 31 de diciembre de un cierto año en la etapa de las herramientas y al día siguiente nos despertamos en la era de las tecnocracias. Y justamente en la observación que hizo este autor sobre los cambios progresivos entre etapas es que podemos encontrar indicios para dar respuestas a las preguntas que hicimos en un principio o a las que hacemos también en el título del video. Una idea fundamental que entra en juego para este autor es la relación entre lo ideal y lo material, y las diferentes maneras en las que esos ámbitos se pueden determinar mutuamente. Un invento como el reloj, por ejemplo, fue creado en la llamada etapa de las herramientas como un medio para que los monjes benedictinos, que viven constantemente en sus monasterios, pudieran guiarse para saber cuándo realizar sus oraciones. Sin embargo, cuando este valioso invento se extendió sobre la vida cotidiana, modificó nuestros modos de vivir de formas totalmente impensables. Contribuyó, por ejemplo, para poder medir nuestra productividad sobre un cierto margen temporal. Algo similar ocurrió con la imprenta, también creada en el contexto de la Edad Media con el objetivo de beneficiar a la Iglesia Católica.
no solo terminó siendo un medio importante e inesperado para llegar a la Reforma protestante, sino que también fue pieza fundamental para la productividad dentro de las fábricas. Estos y otros ejemplos, como el telégrafo, que en su momento sirvió para achicar el tiempo en el que las noticias o los mensajes llegaban de un destino al otro, lleva a Neil Postman a tener una primera gran conclusión. La introducción de ciertas tecnologías en un espacio y tiempo determinados puede modificar todo ese entorno con resultados totalmente inesperados, tal y como la introducción de una simple especie en un lugar y tiempo determinado puede causar tranquilamente extinciones masivas. De hecho, para justificar su punto de vista, el propio Postman da el ejemplo de grupos humanos que desaparecieron al entrar en contacto con otras tecnologías, como por ejemplo el caso de los Ijalmute. Estando ya en el siglo XIX, luego de que los primeros inventos mencionados dieran grandes impulsos a la productividad de Inglaterra y Estados Unidos, hubo una especie de fervor por las invenciones de objetos que cumplían funciones automáticamente, y por los avances técnicos, lo cual nos hace entrar en la etapa de las tecnocracias. Todo esto fue acompañado por estudios sobre el ser humano queriendo encontrar también en él un funcionamiento exacto como el de una máquina. Esto puede verse en las teorías de Francis Galton sobre la mejora biológica del ser humano, que luego fueron aplicadas con resultados bastante terribles en diferentes países. Desde el momento en el que todo puede ser visto como un mecanismo o como un funcionamiento, es normal que la concepción de lo divino y su importancia en nuestras sociedades haya cambiado, ya que simplemente se iba convirtiendo en algo menos necesario. Con que las cosas funcionaran de una manera exacta bastaba y sobraba. A comienzos del siglo XX, entonces, se llega a las tecnópolis, y el autor ve un punto de inflexión en la creación del taylorismo. Hablando de una forma sencilla, el taylorismo no es otra cosa que un modo de organización de la producción orientado a generar más producción en menos tiempo y con menos costos. Esto puede ser tomado como un punto de inicio porque es desde ahí cuando definitivamente todo apunta a la eficiencia, exactitud, productividad, estandarización, eficacia, progreso, rapidez y precisión. Todo lo que no contribuya a esos resultados es visto como una pérdida de tiempo. Y visto y considerando que lo tradicional pone el foco en otros temas, pasa a ser encerrado en las cuatro paredes de cada hogar, donde cada uno decidirá en qué cree, pero de ninguna manera tiene por qué mezclarse con el funcionamiento del sistema. El sistema de la productividad no necesita pensar sobre una cosmovisión, solo necesita pensar en cómo lograr más productividad. En un contexto como ese, varios conceptos se ven afectados. ¿La verdad existe por sí misma o es lo que más números a favor tiene? ¿Debe ser buscada o se llega a ella simplemente escuchando a los expertos? Una nación es un conjunto de elementos relacionados entre sí, como idioma, cultura, espiritualidad, acervo, territorio, carácter, o es una simple economía entre unas fronteras cubierta por detalles considerados superfluos. ¿Una familia es algo que alegra y da sentido a la vida del ser humano o es una de tantas acciones que tienen que ser evaluadas según costos y beneficios como en cualquier área que exige productividad? Lo que Postman va explicando, en definitiva, es que en este modo de vida que él llama tecnópolis, ciertos conceptos van cambiando, van siendo redefinidos, en muchos casos sin que ni siquiera nos demos cuenta y sin que tampoco nos fijemos cómo nos afectan. Si salimos afectados, o lo tomamos como lo normal, o lo vemos como un simple efecto secundario, o incluso achacamos a nuestros propios defectos el no correspondernos con el modelo a nuestro alrededor. Debemos tener que mejorar, volviéndonos más productivos. Ahora, ¿qué denominador común hay entre varios de los inventos que mencionamos antes y los actuales? ¿Qué subyace por lo bajo del desarrollo de la imprenta para multiplicar los escritos de la Iglesia, el telégrafo que permitió agilizar las comunicaciones, el reloj que dio exactitud a las actividades, el telar que permitió la producción de grandes cantidades de textiles,
el automóvil que nos transporta de una punta a la otra, las gafas de realidad virtual que nos hacen creer que estamos en un lugar al que no fuimos, o las inteligencias artificiales que escriben, pintan, modelan o hacen tantas otras tareas por nosotros. Lo que está por detrás de esos inventos es la búsqueda de agilizar procesos, de encontrar atajos de tiempo. Nos acortan el tiempo que de otra manera tendríamos que haber gastado en hacer las actividades por nosotros mismos. Dicho de otra manera, esos inventos nos dan más productividad y aceleración en nuestra vida. Es ahí cuando Postman plantea que en Tecnópolis está claro cómo hay que vivir, y es buscando la aceleración y la productividad que esté en correspondencia con el sistema. Lo que no está claro es por qué habría que vivir así, por qué es deseable o necesario para el ser humano vivir de ese modo. De hecho, cuando se plantea esa pregunta, no es algo que se sepa en general, simplemente se acepta que tiene que ser así porque no debe haber otra manera, o en todo caso se dan respuestas que no necesariamente nos van a dejar satisfechos, como por ejemplo que no nos queda otra que vivir así, porque todo lo demás a nuestro alrededor también se aceleró, pero la pregunta de por qué sería necesario ir hacia esa aceleración y búsqueda de productividad queda inconclusa. Y en definitiva, como venimos viendo en este video, eso ocurre porque en un principio puede que los cambios hacia un modo de vida más productivo y acelerado se hayan dado sin ser conscientes de hacia dónde nos iban a llevar, y luego simplemente se aceptaron y se los defiende porque se vive dentro de un paradigma ideológico progresista, en este caso en el plano tecnológico. Es muy común que al mencionar progresismo, en el último tiempo nos imaginemos todo lo relacionado a lo cultural, pero en el plano tecnológico también tiene mucho peso. Además, el uso de ciertas tecnologías es un vicio para algunos y un negocio para otros, de manera que difícilmente entren en esa dinámica las preguntas de qué efectos nos puede generar todo esto, qué estamos perdiendo al vernos invadidos por este modelo productivo acelerado, o por qué se prefiere ese modo y no se analiza el vivir en otro. Las redes sociales, con su posibilidad de realizar publicaciones y expresarnos frente a los demás, y su capacidad de contactar rápido con otros a través de la mensajería instantánea, pueden habernos traído el beneficio de permitirnos realizar esas acciones rápidamente, pero la contra de habernos dividido radicalmente puede estar afectando nuestra inteligencia. En un modelo productivo y acelerado no hay tiempo para plantearse esas preguntas, ya que no hay compás moral. Si se pide por el público, ha de ser un buen producto, y hay que confiar en la mano invisible que nos va a llevar al mejor de los mundos. Mientras tanto, como marca el autor, puede que nuevas generaciones sientan que no pueden valerse por sí mismas sin que ciertas tecnologías electrónicas resuelvan sus problemas, que haya una pérdida de la tranquilidad en general debido a los cambios constantes y el abundante flujo de información, o que haya claros signos de que en nuestras sociedades nos estamos volviendo menos inteligentes. Puede que incluso a través de ciertas redes empecemos a dudar de nuestra identidad y tomemos medidas drásticas de las que luego podemos quedar muy arrepentidos. Todo esto no entra en debate. Como se mencionó antes, puede ser considerado un efecto secundario que va a quedar eclipsado por los logros del ambiente tecnológico, que el autor no duda en reconocer como las mejoras, por ejemplo, en la salud. Bien, como algunas conclusiones. Primero, yo mismo muchas veces me veo envuelto en un ciclo en el cual tengo muchas tareas acumuladas, pendientes, y entonces uno termina llegando a una lógica que es que si me saco todo esto de encima siendo productivo, entonces voy a ganar tiempo y después voy a tener un tiempo libre que se supone que se va a sentir bien. El tema, y supongo que no soy yo el único al que le pasa, es que muchas veces ese ideal falla. O sea, alguna de esas cuestiones no funciona como uno esperaba y entonces te terminas preguntando si realmente eso funciona o si un poco es como que te estás auto boicoteando, y si esa cultura de la productividad que se está fomentando mucho en redes no es un poco como una forma de auto boicotearse, pero que se está vendiendo como algo snob. Eso es lo que varias veces yo me pregunto, ¿no?
el autor para mí acierta cuando dice que sí, hay avances tecnológicos que pueden haber significado mejoras, pero que no se están haciendo preguntas críticas porque es como que no hay lugar. Yo en eso coincido. Por otro lado, hay que decir que el autor no es antitecnológico y yo tampoco lo soy. O sea, uno tiene que reconocer que hay cosas que mejoraron. Y lo último que se me ocurre es que es uno de los mejores autores que yo he consultado. Seguramente hay otros mejores en esto, pero de los que yo consulté para mí es el mejor que he leído hasta el momento, que explica cómo la introducción de tal vez algún detalle cultural o material puede terminar modificando a toda una población de formas inesperadas. Por eso es que yo defiendo bastante a la fe fundante de las poblaciones y también al Estado. En definitiva, para mí el Estado-nación no es en sí algo malo. Eso, desde ciertas ideologías que defienden el libre mercado y el libre comercio y el orden espontáneo, no se lo ve tan así, y por eso es que yo no me llevo bien con ese tipo de corrientes. Así que, bueno, pueden dejar lo que piensen en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.